Muy buen día, hermanos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia, 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer todo el pasaje. El domingo pasado empezamos a estudiar y vamos hoy terminar la idea de pensamiento, pero vamos a leer todo nuevamente para volver a recordar lo que estamos estudiando. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice la palabra de Dios: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, el domingo pasado empezamos a estudiar y hoy estaremos terminando este estudio, el estudio que hemos titulado y he titulado como frutos dignos de un arrepentimiento. Podemos ver acá la palabra de Dios. Pablo y sus compañeros en cierta manera supieron que los tesalonicenses fueron escogidos por Dios a ver la manera que llegó el evangelio en ellos. Y no solamente la manera que llegó el evangelio, pero las evidencias en sus vidas de transformación que produjo el evangelio en su vida. Podemos ver claramente que el apóstol Pablo tenía la plena certeza y seguridad que estos hermanos eran hijos de Dios, porque el evangelio había llegado en su vida en poder, en transformación, en cambio justamente. Entonces, en primer lugar, el domingo pasado pudimos ver que el evangelio tiene poder. El evangelio de los tesalonicenses llegaron en plena seguridad, en plena certeza, en palabra y en ejemplos de la vida del apóstol Pablo y sus compañeros. No era un evangelio solamente hablado, era un evangelio vivido por los misioneros. En segundo lugar, vimos la transformación que produjo el evangelio en la vida de sus hermanos. Vimos que ellos fueron imitadores del misionero y del Señor. Y también hemos visto que ellos recibieron la palabra con gozo en plena tribulación, pero ellos recibieron las palabras de Dios con gozo. Y hoy vamos a seguir viendo actitudes, frutos de estos hermanos, efectos del poder de obedecido el evangelio de Dios, frutos dignos de arrepentimiento. Y el tercer fruto que podemos ver en estas epístolas fueron de ejemplos. Dice el versículo 7, 1 Tesalonicenses 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Los de Tesalónica no solo fueron imitadores de los misioneros, no solamente recibieron la palabra en medio de tribulaciones con gozo, pero ellos también fueron ejemplos, mostrando total coherencia con el evangelio. Pues todo creyente, en cierta manera, en realidad, debe ser un imitador de Cristo. Por tanto, es algo lógico que todo aquel que obedeció el evangelio debe transformarse en ejemplo de los demás. Por esta razón, el apóstol Pablo pudo decir a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y en cierta manera, esto debería ser algo que todo creyente debería hacer: sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo soy de Cristo. Y justamente esto es lo que pasó con los tesalonicenses. Ellos recibieron la palabra con poder, en dependencia del Espíritu Santo, y ellos se transformaron en alguien a ser imitado. ¿Por qué? Porque ellos imitaron a los misioneros, imitaron a Dios, y se transformaron en ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos seguían a Cristo. Interesante,
Él dice, la traducción dice, de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia. O sea, de esta manera, ¿qué manera? Y el versículo 6, ¿cómo se comportaron los tesalonicenses? Y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo en espíritu. De esta manera, como ellos se comportaron, fueron imitadores del Señor, recibieron la palabra con gozo. Por lo tanto, de esta manera, ellos fueron ejemplo a ser imitados. Podemos ver claramente y evidenciando claramente la palabra de Dios enseña que realmente ellos fueron transformados por el Evangelio. Fueron imitadores y recibieron la palabra con gozo en las tribulaciones. Y justamente ese comportamiento, esa transformación que tuvieron ellos, pudieron ser ejemplos a otros creyentes. Los imitadores fueron a ser de ejemplo a imitar. O sea, ellos fueron imitadores del misionero y del Señor. Y de tanto fue su transformación que ahora ellos son ejemplo a imitar. Por esta razón podemos decir que esta iglesia, en cierta manera, es un modelo de iglesia. Estos nuevos creyentes fueron imitadores del apóstol Pablo y de sus compañeros. Y por lo tanto se transformaron también en un ejemplo a otros. Porque podemos ver claramente que el Evangelio llegó a ellos con poder en Espíritu Santo. En dependencia del Espíritu Santo, en transformación y vida cambiadas. Y justamente acá esa palabra ejemplo que muestra el apóstol Pablo quiere referirse con una marca dejada. Estos hermanos tenían una marca y dejó una pisada, dejó ejemplo a seguir. Podríamos decir que este ejemplo significa un patrón, un molde a seguir. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, queremos hacer una torta con un molde de un corazón. Tenemos que agarrar el molde de la torta y hacer la torta para que la torta salga con un molde de corazón. ¿Y qué pasa si no tengo el molde? Hago la torta cuadrada y empiezo a moldear, cortando, hasta que la torta quede algo similar a un corazón. Y más o menos era esto que Pablo estaba diciendo que estos hermanos eran. Ellos eran un molde a seguir. Tanto fue su transformación de estos hermanos que se transformaron ellos en un molde a ser imitado. Y justamente esto que el apóstol Pablo quiere comunicar, que la transformación de estos hermanos fue de tal manera, que ellos fueron un tipo de molde a seguir. Fueron de ejemplo de transformación. ¿Por qué? Porque recibieron el Evangelio con poder. Obedecieron al llamado de Dios. Fueron imitadores de los misioneros y transformaron a ser ejemplos en la vida. Sus vidas fueron de ejemplos para todos los demás creyentes. Ellos eran un molde de cómo vivir la vida cristiana. Por eso la palabra de Dios dice que ellos fueron imitadores. Y ahora dice que ellos fueron de ejemplos. ¿Por qué? Porque ellos fueron imitadores. ¿De quién? De los misioneros y del Señor mismo. Por esta razón ellos fueron de ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Es interesante que la provincia de Macedonia incluía varias ciudades. Incluían Neápolis, Filipos, Tesalónica, Berea. La provincia de Acaya establecida las iglesias de Atenas y Corinto. Pueden leer o tienen en la casa, no vamos a leer por cuestión de tiempo, Hechos 16 hasta Hechos 18, y vamos a ver los percorridos de Pablo en esta región. Hechos 16 hasta Hechos 18. Por lo tanto, al parecer, la condición de estos hermanos, los ejemplos de ellos, fue expandida a los creyentes de la región. No solamente quedó ahí en su iglesia, su ejemplo fue expandido por toda la región. Por eso dice, fue ejemplo a todos, en Macedonia y Acaya. El ejemplo de estos hermanos de ser imitadores del Señor fue tan grande que fue de impacto en la vida de varias iglesias en las regiones. Ahora surge una pregunta acá, hermanos. ¿Qué tenían estos hermanos? ¿Fueron ellos capaces de tener una vida transformada? ¿Qué tenían ellos de especial que fueron tan capaces de producir tan impacto en vida de varias iglesias? A punto de ser ejemplo en la vida de otros creyentes.
Ellos tenían algo especial. Ellos tenían más Espíritu Santo que tenemos nosotros. ¿Qué tenían estos hermanos que impactaron la vida de ellos? Y sencilla es la respuesta. Ellos obedecieron al Evangelio. No solo escucharon el Evangelio como una palabra, pero obedecieron al mandato de Dios. Se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. El Evangelio hizo parte de su vida, no solamente fue escuchar nomás. Ellos obedecieron al llamado de Dios. Se arrepintieron, creyeron en el Evangelio, y el Evangelio hacía parte de su vida, por la gracia, la misericordia de Dios. Por lo tanto, se transformaron en ejemplo porque el Evangelio moldeó su vida y transformó en un ejemplo a imitar. Estos hermanos no tenían nada de especial, no tenían nada de superpoderes, simplemente obedecieron al llamado de Dios. Ahora sale otra pregunta. ¿Existe una diferencia del Evangelio de los tesalonicenses y el Evangelio de hoy en día? El Evangelio de antes era más poderoso que hoy en día el Evangelio. Ellos tenían otro Evangelio que transformaba a las personas. Y el domingo pasado justamente estudiamos, hemos visto que Pablo enseña en Gálatas que no existe otro Evangelio. Aquel que anuncia otro Evangelio sea un anatema. Por lo tanto, el mismo Evangelio que estos hermanos recibieron es el mismo Evangelio que recibimos nosotros hoy en día. Entonces, ¿por qué no vemos hoy en día estas transformaciones de vida en personas en la iglesia? ¿Por qué hoy en día no vemos este ejemplo a imitar hoy en día en las iglesias muchas veces? ¿Será que el Espíritu Santo era más poderoso en estas épocas? ¿Será que hoy en día el Espíritu Santo no tiene más poder? No, no es esto. Lo que pasa es que hoy en día vivimos en época donde el centro de las cosas no es más Dios. El centro de las cosas es el ser humano. Las actividades, las cosas que se hacen, no se hacen más para Dios, se hacen para agradar a los hombres. Por esto que hoy en día no tiene más poder de ejemplos. Porque todas las actividades que se hacen en torno de las personas, para agradar al ser humano. Pensando y preocupado en agradar a los hombres, en vez de pensar, preocupar, ¿estoy agradando a Dios? El culto que vengo hoy, ¿estoy agradando a Dios con mi actitud, como estoy alabando? Pero nosotros nos preocupamos muchas veces, ¿será que esta canción le va a gustar a los hermanos cantar? ¿Será que esto le va a gustar fulanos? Por esto que hoy en día no tiene más tanto poder más hoy en día. Porque las cosas se van envueltas de ser humano. Pensamos más lo que va a pensar fulano, ciclano, do que va a pensar Dios. Sencillo es, vivimos una época egocéntrica, donde todo se está en torno del ser humano. O muchas veces de nosotros mismos. Hoy no me voy a la iglesia porque hace mucho frío. Entonces cuando hace frío no tengo que ir a la iglesia, no tengo que alabar a Dios. Hoy no me voy porque hace demasiado calor en la iglesia no anda los aires, entonces voy a estudiar. Por eso que hoy en día nos tiene más impacto, más los testimonios muchas veces. Porque todo está envuelto en nosotros. Si a mí me gusta, si a mí me parece, entonces ahí voy a hacer las cosas. En cambio estos hermanos no. Estos hermanos imitaron al Señor, imitaron a los misioneros. En gran tribulación recibieron la palabra con gran gozo. Por esto fueron ellos imitadores y fueron ejemplos a seguir. Porque realmente transformaron realmente su vida. Y hoy en día nosotros vivimos en un mundo todo cómodo. Y muchas veces hacemos las cosas solamente si vamos a ser beneficiados por nosotros. Muchas veces servimos a Dios si vamos a ser aplaudidos, si vamos a ser vistos. Y este es el problema de hoy en día en las iglesias. Tenemos ministerios para ser vistos por las personas. Si ese ministerio no va a ser visto por la persona, yo no lo quiero hacer. Porque no voy a recibir aplausos, no voy a recibir elogios. Otro problema que podemos ver por qué la iglesia no actúa más esto es que infelizmente muchos
dicen lo que no son. Muchos piensan ser creyentes, pero en realidad están muertos en sus pecados y delitos. Y peor aún, tienen ministerios y algunos son líderes, pero están muertos en sus pecados y delitos. ¿Por qué? Porque tienen un apellido que su papá fue misionero, entonces este tiene que ser también un misionero, porque su papá fue misionero. Pero a fin de cabo, este no sabe nada del Evangelio. O muchas veces está en el ministerio porque es un empresario, tiene mucho dinero y aporta mucho para la obra. A este le vamos a poner entonces como anciano. Por eso hoy en día la iglesia muchas veces no tiene ese impacto que tuvo esa iglesia. Porque está envuelto a través de ser humano. Dice el apóstol Pablo en San Juan, 1 Juan 2:4, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Si yo soy un hijo de Dios genuinamente, la palabra de Dios me muestra que yo debo andar como él andó. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, la palabra de Dios muestra que yo tengo que buscar ser de ejemplo y andar como él andó. Y si no hago esto, la verdad no está en mí. Y si la verdad no está en mí, la propia palabra de Dios dice que yo soy, estoy muerto todavía en mis pecados y delitos. Por lo tanto, hermanos, podemos ver acá la transformación que produjo el Evangelio en Tesalonicenses. En primer lugar, ellos fueron imitadores de los misioneros. Y por supuesto del Señor mismo. En segundo lugar, ellos recibieron la palabra con gozo en medio de gran tribulación. Bien que ellos pueden decir, no, vamos a dejar esto, muchos problemas nos está trayendo esto. Pero ellos no, ellos agarraron la palabra como verdad. A pesar de las tribulaciones, pero con gozo recibieron la palabra. En tercer lugar, ellos fueron de ejemplo a imitar. Dejaron de seguir para poder ser seguidos. ¿Por qué? Porque recibieron el Evangelio con poder, con transformación. Realmente obedecieron al llamado de Dios. En cuarto lugar, ellos evangelizaron. Dice el versículo 8 y 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, 8 y 9 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis. Podemos ver acá claramente que dice el apóstol Pablo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Acá la palabra divulgar significa extender, difundir. Por lo tanto, o tu fruto digno de arrepentimiento en la vida de una persona es el deseo de hablar de Cristo. Anunciar las buenas noticias. Pues justamente los tesalonicenses hicieron esto, porque partiendo de ellos fue divulgada la palabra de Dios. Y nuevamente podemos ver acá el énfasis. ¿Dónde estás? En la palabra de Dios. No fueron sus métodos, no fueron sus técnicas para atraer a las personas. Simplemente, ¿qué hicieron ellos? Divulgaron la palabra de Dios. O sea, presentaron el Evangelio. Que ya hemos estudiado el domingo pasado, que es el único que tiene poder para cambiar vidas. Es la predicación de la palabra de Dios. 1 Corintios 1:21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es el método que Dios ha establecido para salvación, es la locura de la predicación. Y estos hermanos entendieron esto.
Por eso ellos divulgaron la palabra de Dios. Ellos no estaban dando filosofía, ellos no estaban inventando, ellos estaban divulgando la palabra de Dios. Debemos entender, hermanos, que no es nuestra elocuencia, no es nuestros métodos, no es nuestra sabiduría. Todo lo contrario, es poder de Dios para salvación. Es soberanía de Dios. Y nosotros debemos descansar en la gracia de Dios, que puede obrar, pues Él dice, cuando Él venga, convencerá el mundo de pecado, justicia y juicio. No somos nosotros. Es la palabra de Dios que convence al pecador que está muerto en sus pecados y delitos. Nosotros queremos hacer divulgar la palabra de Dios. Y queremos hacer descansar en la soberanía de Dios, que va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. La Trinidad trabajando en la salvación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, convenciendo al pecador que está muerto en sus pecados y delitos. Debemos de cierta manera aprender a descansar, que es la palabra de Dios que tiene poder. No es la nuestra. El mensaje predicado debe ser descansado en la suficiencia de la Escritura. Pues es ella que tiene poder, es ella que tiene eficiencia. ¿Para qué? Para cambiar, transformar vidas. No es mi palabra, no es mi elocuencia, es la palabra de Dios que actúa para cambiar vidas. Por esto, hermanos, estos nuevos convertidos divulgaron la palabra de Dios. Y es por esta razón que nosotros también tenemos que divulgar la palabra de Dios. Y descansar en la soberanía de Dios, pues su palabra tiene poder. ¿Alguien puede leer Hebreos 4:12? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. No es mi palabra, no es mi elocuencia. Y esto, hermano, debemos aprender nosotros a descansar. Nuestro deber es divulgar la palabra de Dios y descansar en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda una espada de 2 filos, que penetra hasta el partir del alma y el espíritu, la conjuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y estos hermanos hicieron esto. Estos hermanos divulgaron la palabra de Dios. Interesante, volvemos a leer otra vez versículo 8, 1 Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros, hacía divulgar la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, la palabra de Dios, el Evangelio, fue divulgada, fue difundida y fue expandida no solamente en Tesalónica, no solamente en Macedonia y no solamente en Acaya, pero en sí en todo el lugar. Podemos ver claramente que estos hermanos anunciaron el Evangelio. Tanto es así que los misioneros no tenían necesidad de hablar más nada. El ejemplo de conducta, el ejemplo de la manera de vivir de estos hermanos, el cambio que realmente produjo el Evangelio en su vida, fue tanto que Pablo no hacía falta dar los testimonios de estos hermanos. No hacía falta que Pablo se vaya y cuente el testimonio de estos hermanos. Sus propias vidas cambiadas por el Evangelio fueron noticias en todo lugar que Pablo viajaba. No hacía falta que Pablo vaya y cuente el testimonio, porque estos hermanos eran testimonio vivo y eficaz. Donde Pablo se iba a viajar, ya sabía el testimonio de estas iglesias, de estos hermanos, por las conductas de ellos. Por esta razón, Pablo no tenía necesidad de hablar, de contar de estos hermanos.
Legalmente estos hermanos fueron en cierta manera de impactos y reputación en toda la ciudad que viajaba Pablo. Hermanos, esta conducta es propia de todo creyente. Esa conducta que estamos viendo no era solamente de estos hermanos. Esa conducta es propia de todo hijo de Dios. Es la manera en que todo hijo de Dios debería anhelar vivir. Ejemplo de Pablo y de Cristo, que no solamente decimos ser cristianos, pero nuestra vida muestra que somos cristianos. Y este es un ejemplo digno de ser imitado. Estos hermanos, no hacía falta que la gente, no hacía falta que ellos se vayan, se presentan. Yo soy. Su vida hablaba por ellos. No hacía falta que Pablo se vaya a un lugar y diga, mira, aquellos hermanos pasaron esto. Las vidas de ellos eran de ejemplo a otros. Y antes que Pablo se vaya, la gente ya sabía cómo se comportaba esta iglesia, cómo eran estos hermanos. Y estas conductas es algo digno de ser imitados. En cierta manera, esta conducta es algo que todo hijo de Dios debería anhelar ser. Cada uno que estamos sentados acá, que podemos decir que somos hijos de Dios, deberíamos anhelar de ser ejemplo a otros. En cierta manera, la palabra en esta mañana nos alienta, pero de la misma manera nos exhorta a nosotros, que debemos ser ejemplos unos a los otros. Pero solamente esto es posible si el Evangelio hace parte de mi vida. Por esto, hermano, es muy importante analizar nuestras vidas. Por eso es muy importante mirar nuestra conducta y preguntarnos a nosotros mismos: ¿será que pertenezco a la familia de Dios? ¿Será que el Evangelio hace parte de mi vida? ¿Puedo tener la certeza que pertenezco a la familia de Dios? En mi vida muestra realmente una vida cambiada. Es lindo muchas veces pararnos y preguntarnos a nosotros mismos estas preguntas. ¿Puedo asegurar, puedo tener la certeza que pertenezco a la familia de Dios? Porque hoy mismo nos puede sorprender la muerte. No sabemos. Podemos salir de acá, agarrar un colectivo pasar y morirnos. Y si morimos en Cristo, estamos eternamente condenados. Ahora, si puedo responder la pregunta, sí pertenezco, gloria a Dios. Porque gracias a Él pertenecemos a la familia de Dios. Pero si no puedo tener la certeza, no puedo contestar esta pregunta, hay un peligro muy grande. Que te sorprenderá la muerte, ¿dónde te vas a parar la eternidad? Por eso en Corinto encontramos: examináis a vosotros mismos si estáis en la fe. Probáis a vosotros mismos, dice la palabra de Dios. Hermano, es importante muchas veces sentar y mirar nuestra vida. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? O a menos que estéis reprobados. Hermanos, los de Tesalónica estaban comprometidos con la palabra de Dios, con la evangelización, pues este es un fruto de una vida nueva en Cristo Jesús. Fruto de una vida arrepentida, que han experimentado la obra redentora de Cristo Jesús, del amor de Dios, y por consecuencia tiene amor a los perdidos. Yo he experimentado el amor de Dios, por lo tanto yo tengo amor a los perdidos, a aquellos que no conocen a Cristo. ¿Qué es mi deber? Divulgar la palabra de Dios y descansar en la soberanía y la gracia de Dios. Así como alguien un día hizo con nosotros. A nosotros nos cayó del cielo una luz blanca y ahí no, alguien vino y habló de la obra de Cristo. Y el Espíritu Santo actuó y nosotros pudimos obedecer y creer en la obra de Dios. Pero alguien vino y nos habló a nosotros. Y esto es fruto de una vida digna de arrepentimiento. Un creyente que ha pasado de muerte a vida tiene el deseo de hablar de Cristo.
¿Por qué? Porque ha experimentado el amor de Dios. Y quiere y desea tener amor a los perdidos. Por esto Pablo dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y luego sigue diciendo que vuestra fe en Dios se ha extendido. No hay duda que la fe de Tesalonicenses estaba en Dios, pero que realmente Pablo quería mostrar que los Tesalonicenses estaban orientados hacia Dios. La fe de ellos era apuntada hacia Dios, ellos querían ser imitadores de Dios. La conversión de ellos era evidente, la vida transformada por el Evangelio era algo digno de ser imitado. Y aquella fe no era algo que estaba guardado en secreto bajo 7 llaves. No, fue divulgado y visible a todos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue divulgada en todo lugar. No solamente la palabra, pero su conducta. Por eso ellos fueron ejemplos de imitar. Ellos no solamente iban y hablaban palabras, ellos iban con su vida evidenciando que realmente recibieron el Evangelio. Y esto hacía poder en ellos. Debemos entender, hermanos, que no basta proclamar el Evangelio, debemos vivir el Evangelio. El Evangelio debe ser respaldado por nuestra vida. Acá no estamos hablando de santidad pura, que nunca va a pecar, que nunca va a fallar, porque esto es imposible para el ser humano. Todos pecamos y todos fallamos. Pero acá estamos mostrando que el Evangelio tiene que ir junto con nuestra vida, con nuestra conducta. No estamos hablando de obras para salvación, pero sí estamos hablando de obras según frutos de arrepentimiento. Por esto podemos ver claramente que el Evangelio llegó con poder a los tesalonicenses. Por sus vidas cambiadas, transformaron en ejemplos dignos de ser imitados. Que no solo proclamaban el Evangelio, pero sus vidas eran reflejos de este Evangelio. Y acá surge nuevamente una pregunta. ¿Estoy anunciando el Evangelio? ¿Estoy viviendo el Evangelio para que cuando yo pueda anunciar el Evangelio la gente pueda creer y ver cambios en nuestra vida? ¿O simplemente proclamo un Dios barato, un Dios hippie, paz y amor? Dios es amor, pero Dios es justo. Dios es santo. Y Dios exige santidad. ¿Cómo estoy proclamando ese Evangelio? El Evangelio no es solamente amor. El Evangelio muestra un juicio, que el ser humano está muerto en su pecado y delito. Y si muere en esa condición, le espera eternamente la condenación eterna. Pero las gracias de Dios, su amor y misericordia, Él pagó por nosotros. Pero exige algo Dios. Exige obediencia. Exige una vida de santidad. Exige una vida de muchas veces renunciar a mi yo y vivir Cristo en mí. El Evangelio no es un Evangelio barato de amor nomás. Implica muchas cosas. No existe nada peor para el dueño del Evangelio que persona que predica el Evangelio que su vida no es aceptable. Que su testimonio personal esté involucrado en una vida de práctica de pecado. De personas que no están dispuestas a identificarse con Cristo. No existe nada peor para una iglesia, personas hablando, pero su vida es totalmente al contrario. Personas que no quieren identificarse con Cristo. Pero en cambio podemos ver, los tesalonicenses era totalmente al contrario. Ellos tuvieron una vida realmente transformada por el Evangelio. Ellos fueron imitadores de los misioneros. Ellos recibieron la palabra con gozo, fueron de ejemplo y proclamaron el Evangelio. En quinto lugar, sirvieron a Dios. Primera Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros
la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Podemos ver otros frutos dignos de arrepentimiento que tuvieron tesalonicenses por el cambio de la esfera que ellos vivían. De los ídolos a Dios. Pasaron a servir a un Dios vivo y verdadero. Una nueva vida de transformación fue marcada por un abandono de su vieja vida. De la vida pagana que llevaba a una nueva vida en servicio a Dios. Hubo un cambio y transformación de su vida. Y esto significa el cambio de dirección en la vida de ellos. Fue un cambio radical, se convirtieron de ídolos a Dios. ¿Y cómo os convertiste? Dice. Este verbo convertir es utilizado en el Nuevo Testamento justamente para indicar cuando un pecador se convierte y hace un giro de dirección. Si iba por esa dirección, hace un giro de 180 grados y empieza a ir al otro lado totalmente contrario. Empieza a caminar totalmente opuesto al camino que estaba lleno. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, se convirtió, se arrepintió genuinamente. Pero es imposible un convertido seguir el mismo camino. No está convertido. Un convertido genuino cambia totalmente su forma de vivir. Vuelvo a repetir, no estamos acá hablando de una vida sin pecado porque es imposible, pero lucha, procura. Si ele sabe que este camino é um caminho de tentação, ele vai desviar por aquele caminho. E justamente esto que está mostrando acá o apóstol Pablo, e como os convertiste, como realmente cambiaste la vida realmente de estos hermanos. Por lo tanto, hermanos, la conversión implica arrepentimiento, implica apartarse, dar un giro en la vida. Y justamente fue lo que hicieron los tesalonicenses. De los ídolos empezaron a servir a Dios. El cambio fue completo, no fue parcial. No fue poquito nomás, fue por completo. Para esta época los ídolos eran todo. Y ellos dejaron todo, empezaron a servir a Dios. Y porque empezaron a servir a Dios, empezaron a tener persecuciones. Tuvieron problemas. Pero ¿qué hicieron ellos? Recibieron la palabra con gozo no medio de las tribulaciones. Y muchas veces nosotros experimentamos esto en las propias familias nuestras. Cuando nos convertimos empezamos a ser burlados muchas veces por nuestros parientes. Empiezan a ser burlados, ahí están los santos. Ahí se van ellos con su Biblia. Pero cuando tienen problema, ¿a dónde vienen a recurrir? ¿Por qué? Porque somos ejemplo a imitar. ¿Por qué? Porque recibimos una palabra con poder e independencia del Espíritu Santo. Ahora, si mi vida es la misma manera de siempre, mi vida es todo igual, no hubo una conversión. Porque es imposible un convertido seguir en el mismo camino. Es imposible un verdadero hijo de Dios seguir por el mismo camino. Mateo 6:24 dice, ningún puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y la riqueza, por supuesto en otro contexto, pero no podemos servir a dos dioses. No puedo ser creyente y seguir viviendo en mi carne y decir que estoy creyente. El cambio es total, el cambio es directamente. El cambio realmente en la vida de un nuevo convertido cambia. Un verdadero convertido cambia su vida y podemos ver claramente en los tesalonicenses, por esta razón, ellos siguieron ser un modelo a seguir. Y de la misma manera, hermanos, debemos ser nosotros. ¿O acaso nosotros debemos ser diferentes de ellos? ¿O acaso nosotros podemos vivir como nos plazca a nosotros? Cuando nos arrepentimos y creímos en la obra de Cristo, nuestra vida tiene que cambiar. Es imposible, es incompatible seguir igual. Vivir de la misma manera, debe haber evidencias en mi vida. Debe haber evidencias en cambio en mi vida. Debe haber evidencias que yo estoy luchando con las cosas.
Colosenses 3, ¿alguien puede leer Colosenses 3, 1 al 3? Colosenses 3, 1 al 3. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Acá muestra una condición muestra. Si pues dice, habéis resucitado con Cristo. O sea, si realmente has arrepentido y has obedecido el Evangelio, buscar las cosas de arriba. Ahora, si no hay una conversión genuina, va a ser imposible que hagamos esto. ¿Por qué? Porque no ha sido un convertido genuino. Por lo tanto, para esta persona es locura. Pero un verdadero convertido, la palabra de Dios dice, sí pues habéis resucitado con Cristo, buscar la cosa de arriba. Por lo tanto, es imposible, hermano, un convertido vivir de la misma manera, es incompatible. Pero sí es posible un verdadero hijo de Dios buscar las cosas del cielo, buscar servir a Dios, buscar agradar a Él. ¿Por qué? Porque ha convertido, ha obedecido al Evangelio, al amado Dios. Ha arrepentido y ha creído y este Evangelio hace parte de su vida y por lo tanto el Espíritu Santo vive en sí. Y el Espíritu Santo nos va a contristar, nos va a empurrar a nosotros para vivir una vida diferente. Porque el Espíritu no puede vivir con el pecado. Por lo tanto, podemos ver nuevamente los frutos dignos de arrepentimiento de estos hermanos. Vivía vidas prácticas de idolatrías, pero el resultado de la obediencia del Evangelio pudo abandonar dichas prácticas y poder servir a un Dios vivo y verdadero. Pero muchas veces hoy en día escuchamos, yo soy así nomás luego. Me tienen que aceptar así como yo soy. Esta es mi debilidad luego. No hiciste. Acá estos hermanos abandonaron sus prácticas. Empezaron a servir a un Dios vivo y verdadero. Y así como estos hermanos pudieron hacer esto, todos nosotros podemos hacer esto. Muchas veces para nosotros idolatría es adorar una imagen, pero muchas veces tenemos ídolo adentro nuestro. Muchas veces nosotros mismos podemos ser un ídolo. Nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra casa, nuestro trabajo puede ser ídolo de nosotros. Todo aquel que ocupa el lugar de Dios es el ídolo en mi vida. Pero muchas veces nosotros en el ámbito cristiano pensamos que idolatría es solamente adorar imagen. Y tener ídolo en nuestra vida es todo aquel que ocupa el lugar de Dios. Y podemos ver claramente que estos hermanos abandonaron esto. Hicieron un giro en su vida y empezaron a servir a un Dios vivo y verdadero. Sus ídolos eran muertos, en cambio Dios es vivo. Los ídolos eran falsos, en cambio Dios es verdadero. Por lo tanto, los tesalonicenses pasaron a servir a un Dios muerto y falso a servir a un Dios vivo y verdadero. El cambio producido en la vida de ellos fue evidenciado de esclavos de pecado pasar a ser siervos de la justicia. Hermanos, vuelvo a decir, todo lo que estamos estudiando desde ese domingo pasado, lo que estamos estudiando hoy, es totalmente aplicado para nosotros. Pues también nosotros estamos bajo la esclavitud del pecado. Nosotros estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Vivimos bajo la esclavitud del pecado. Pero cuando el Evangelio fue anunciado en nuestra vida, y por la gracia de Dios pudimos obedecer al llamado de Dios y arrepentir y creer, pasamos de esclavos de pecado, pasamos a ser siervos de la justicia de Dios. No hay ninguna diferencia. Fuimos adoptados como hijos de Dios, así como ellos fueron adoptados. De la misma manera que los tesalonicenses fueron, nosotros podemos ser. ¿Qué fueron ellos? Imitadores del Señor. Nosotros también podemos ser imitadores del Señor. Ellos fueron de ejemplo a otros. Nosotros podemos ser ejemplo también a otros.
Ellos anunciaron el Evangelio, nosotros podemos anunciar el Evangelio. Ellos sirvieron a Dios con todo su corazón, nosotros podemos servir a Dios con todo nuestro corazón. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo acá es totalmente aplicado para nosotros hoy en día. Pero fíjense algo, hermano, que interesante. El Evangelio lo convirtieron a estos hermanos libres. Ahora ellos son libres para hacer lo que les da la gana. Desde hoy en adelante ellos pertenecen a Dios. Por lo tanto, haga lo que quiera, porque sus pecados son perdonados. ¿Es eso que dice la palabra de Dios? Ellos podían hacer lo que les plazcan, lo que querían, porque sus pecados fueron perdonados. No, no fue eso, dice el apóstol Pablo. Os convirtieron de los ídolos a Dios, ¿para qué dice? Para servir a un Dios vivo y verdadero. No se convirtieron para vivir la vida como les plazca y como ellos quieran, pero sí para servir a un Dios vivo y verdadero. Acá el verbo servir justamente significa como esclavo. Hermanos, fuimos libertados de la esclavitud del pecado para ser un esclavo de Dios, porque Él nos compró a nosotros, no para vivir como nos da la gana, no para vivir la vida como yo quiero. Esto no es evangelio, esto no es vivir Cristo, esto es vivir un evangelio barato, anunciado hoy en día por ahí, pero no es el evangelio de la palabra de Dios. El evangelio de la palabra de Dios dice que nos convertimos de ídolos a Dios. ¿Para qué dice? Para servir a un Dios vivo y verdadero. Para vivir en esclavitud, porque Él nos compró a nosotros. Y somos siervos de Dios. Eso significa que Él es mi amo, Él es mi dueño. Por lo tanto, debo vivir vidas obedientes a mi amo, mi Señor, porque Él es mi dueño. Él me compró no con oro, con plata, pero con su sangre preciosa. Debemos vivir al señorío de Cristo. Pero hoy en día voy a hablar esto, este evangelio de obras. Ahí se predica, no es obras. Es algo correlativo con el evangelio. Si Él es mi Señor, Él es mi dueño. Y si Él es mi dueño, debo obediencia a Él. Entonces yo debo vivir una vida de señorío a Cristo. No es un evangelio que yo puedo hacer lo que me plazca, lo que yo quiero. El evangelio de Dios es un evangelio de conversión. Es un evangelio que cambia. ¿Que cambia cómo? Servir a Dios. Soy esclavo de Él. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Repito otra vez, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos nuestros. No somos de nosotros. Nosotros somos de Dios, porque fuimos comprados con su sangre preciosa. Él es mi dueño. Él es mi amo. Por lo tanto, el evangelio que me hace convertir de lo ídolo a Dios. Antes lo que yo hacía en la carne, ahora yo hago en el espíritu, porque Él me ha convertido. Por lo tanto, el creyente debe vivir una vida lealtad y obediencia. Y es algo natural en un creyente. En un creyente genuino va a querer hacer esto. Un creyente que ha entendido, ha comprendido y ha obedecido el evangelio va a querer vivir vidas dignas, porque fue comprado y soy de Dios. ¿Para qué? Para vivir una vida que glorifique a Él. Por eso que hemos hablado y siempre vamos a hablar que todo lo que hagamos tiene que ser en un solo fin: glorificar al Padre. Si hoy yo estoy sentado acá, tiene que tener un fin: vine a glorificar a Dios. Si hoy vine a cantar, vine porque vine a glorificar a Dios, porque Él un día me ha permitido entender mi condición, que yo estaba muerto en mis pecados y delitos. Y hoy yo puedo servir a Él libremente. Debemos recordar, hermanos, que el evangelio tiene poder para cambiar las personas. Y es justamente lo que vemos en Tesalonicenses, el cambio que produjo el evangelio en ellos.
fueron imitadores de los misioneros, recibieron la palabra con gozo en medio de tribulaciones, fueron de ejemplo a imitar, proclamaron el Evangelio, sirvieron a Dios y por último lugar, esperaron el regreso de Cristo. Estos hermanos esperaban el regreso de Cristo. Podemos ver claramente las evidencias de frutos de arrepentimiento en la vida de estos hermanos tesalonicenses. Son personas que buscaban imitar a Dios, eran ejemplo de ser imitados, proclamaban el Evangelio, servían a Dios y por último esperaba el regreso de Cristo. Y estas son evidencias, son frutos de vidas arrepentidas. Todo creyente genuino debe esperar ansioso la venida de Cristo. Y estos hermanos esperaban el regreso de Cristo. Pablo acá está indicando que los tesalonicenses esperaban con expectativa el regreso de Cristo. Esperaban con esperanza de ver su Salvador en persona, en gloria. Ellos no estaban esperando acontecimientos, no estaban esperando señales. Ellos estaban esperando el propio Señor que venga a buscarlos. Muchos hoy en día esperan señales de regreso de Cristo. Sin embargo, esto puede ocurrir en cualquier momento. Y qué lindo, qué bueno sería si ahora mismo aconteciera esto. No sabemos, no dice la palabra de Dios en ningún momento cuándo ocurrirá esto. Puede ocurrir hoy, puede ocurrir 100 años, 10 años, no lo sabemos. La Biblia no nos revela el momento que va a ser esto. Todas las señales que vemos en la palabra de Dios señalan el regreso real de Cristo, los 1000 años en la tierra. Pero el tiempo nadie lo sabe. El propio Señor dice en Hechos, no los toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. No sabemos cuándo. Por eso un creyente espera ansiosamente el regreso de Cristo. Por eso un creyente debe estar siempre preparado. Si hoy regresa Cristo, ¿cómo está mi vida? Si hoy ven a Cristo buscar su iglesia, ¿estoy preparado para este momento? ¿Estoy esperando realmente este momento? Tenemos que vivir nuestras vidas día a día anhelando que Él venga. Pero ¿estoy realmente preparado para este momento? Si hoy Él llegara a sorprender, no hay nada que tengo que solucionar. En cierta manera, algunos entienden que Cristo vendrá antes de la tribulación. Otros dicen que va a venir a la mitad. Otros entienden que estamos viviendo hoy en día en la tribulación. Pero lo cierto y lo concreto es que todo creyente debe esperar que Cristo venga, porque Él ha prometido. Y si Él ha prometido que va a volver, vas a volver. ¿Alguien puede leer Juan 14, 1 al 3? Juan 14, 1 al 3. Por lo tanto, un verdadero creyente anhela el regreso de Cristo, porque Él ha prometido. Porque sabemos que se va a completar y va a ser satisfecho el propósito eterno de Dios, que seremos librados de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10, y con eso termino, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. La ira venidera hace referencia a la liberación que el Señor promete. Él es el libertador y salvador de todo aquel que creyó en Él. Caso contrario, enfrentaríamos el juicio de Dios, el castigo eterno. Algunos creen que la ira de Dios se está refiriendo al tiempo de la tribulación.
que el Señor nos arrebatará antes que aconteça la tribulación. Pero acá podemos ver que el contexto en ningún momento está hablando de algo escatológico. Más bien de salvación está hablando. Entonces, más bien me inclino a decir que nos libra de la venidera está hablando de la ira eterna. Que podemos encontrar en Apocalipsis 20:15, dice, y él que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Por lo tanto, un creyente tiene una esperanza y tiene una seguridad. Que Dios no solamente es su Salvador, pero con su obra redentora salva a todo el creyente de la ira de Dios, que está derramada para todos aquellos que no se arrepintieron, que no creyeron. Serán lanzados al lago de fuego del eterno tormento. Esta es la terrible condición para todo aquel que muere sin Cristo. Van a ser lanzados en fuego, donde será atormentado eternamente. Y esta es la esperanza que estaba en los tesalonicenses. Estoy más que seguro que esta es la esperanza de muchos de nosotros. Por lo tanto, podemos analizar y estudiar las transformaciones que produjo el Evangelio. Y este Evangelio que llegó con poder, con seguridad y ejemplo. Por lo tanto, tiene poder para que seamos imitadores de Dios. Para que podamos recibir la palabra de Dios, ser de ejemplo, proclamar el Evangelio, servir a Dios y esperar el regreso de Cristo. En cierta manera, hermanos, la palabra de Dios es muy clara, es muy fuerte y también es precisa. Por algo dice la palabra de Dios que es más cortante que una espada de 2 filos. Hermanos, en cierta manera fuimos exhortados hoy por la palabra de Dios, que Dios demanda una vida de santidad. Dios exige que seamos imitadores de Él, si es que realmente somos un hijo de Dios. Si realmente el Evangelio hace parte de mi vida, Dios exige una santidad. Dios exige que seamos imitadores, que seamos ejemplos, que proclamemos el Evangelio no solamente con palabras, pero con nuestras vidas cambiadas. Que sirvamos a Dios y que anhelamos su retorno, porque sabemos que seremos transformados a su imagen, seremos semejantes a Él. Y vamos a alabar en la eternidad a Dios Todopoderoso. Y no sé cuál es la condición de ustedes que están sentados hoy acá. No sé cómo está tu vida. ¿Cómo está tu corazón? Si realmente puedes estar seguro que es un hijo de Dios, yo no lo sé. Pero si usted vino hoy acá, no es casualidad. Para Dios no existe casualidad. Tiene un propósito. Si usted no puede evidenciar cambios en tu vida, algo no está bien. Si en tu vida no puede reflejar lo que hemos estudiado, algo no se concuerda con la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios nos enseñó en esta mañana que el Evangelio tiene poder para transformar vidas. Y si tu vida no está transformada, algo no está bien. Puedes ter escuchado el Evangelio, pero el Evangelio no hace parte de tu vida. No has obedecido al llamado de Dios. O verdaderamente nunca fuiste salvo, o está viviendo una vida en práctica en pecado. Y Dios dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. Arrepentíos y convertíos. El Señor está llamando a un arrepentimiento genuino. Y acabamos de ver que es un arrepentimiento, es un cambio de conducta, es un cambio de dirección. Arrepentíos de tus pecados, para que sean borrados. Reconozca tu condición delante de Dios. Si usted está sentado hoy acá que nunca ha escuchado este Evangelio, Dios está llamando a un arrepentimiento genuino. Dios está mostrando que realmente
Él es el único que puede cambiar. Él ha venido en este mundo, ha nacido de la Virgen María, ha crecido para morir en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Y tuvo que morir un inocente, pagando nuestras deudas, para aplacar la ira de Dios. Pero no ha quedado muerto, ha resucitado el tercer día y ha prometido que un día vendrá a buscar a nosotros. Y usted que está sentado hoy ahí y has escuchado ese evangelio, Dios dice, arrepiéntate. Y crea, reconozca que sos un pecador, que necesita de perdón de pecados. Y confiese a Dios que legalmente no está viviendo una vida de acuerdo al evangelio. Confiesa tus pecados y apártate de eso, para servir a un Dios vivo y verdadero y poder ser de ejemplo a imitar. Que Dios bendiga esta mañana su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por la salvación tan grande. Gracias por ser un Dios que estira misericordia. Pero también es un Dios justo, un Dios santo. Damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra tiene poder para cambiar vidas. Gracias por tu Santo Espíritu que vive en nosotros. Que día a día podemos lucharnos, podemos buscarnos en imitarte a ti, Señor. Ayuda, Señor, a poder ser como tus hermanos en Tesalonicenses, Señor. Vidas transformadas por el Evangelio. Ayuda a cada uno de nosotros podemos meditar en nuestras conductas, en nuestras vidas. Que realmente podemos ser parte de vivir este Evangelio. Que este Evangelio haga parte de mi vida. No solamente de la boca, pero de hechos. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están acá, Señor. Gracias por tu palabra ser expuesta en esta mañana. Que tu palabra tiene poder para cambiar. Damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.